Gracias a Dios que nos concede la oportunidad de estar juntos, de alabarlo. Y pues hoy vamos a estudiar un tema que necesitamos abordar, pero desde una perspectiva quizás más equilibrada, sería la palabra que podría ajustarse más. Quisiera invitarles a que abramos juntos la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Tesalonicenses, capítulo número 5. Vivimos tiempos en los cuales a través de las redes sociales, a través de los distintos medios digitales, no sé si se habrán dado cuenta, pero hay una explosión de mucho que tiene que ver con profecía, con tratar de interpretar las señales del fin del siglo. Y esto no es la primera vez que sucede. Hay ciertos momentos que son como que cíclicos y había sucedido durante la época apostólica. En la iglesia de Tesalónica, vale la pena decir que Tesalónica era una ciudad muy activa, de acuerdo a los registros históricos, muy activa de cuestiones de oráculos, de profecías, de profetas, de cosas místicas. Era una ciudad donde era muy pujante en cuestiones de adivinos, de esoterismo. Era muy dada a la vida así, con mucha superstición de por medio. Y cuando Dios establece su iglesia en esta ciudad, el apóstol Pablo, el tiempo que estuvo predicando entre los tesalonicenses, entre las cosas que trató de corregir fue esa tendencia hacia el misticismo, hacia la superstición, hacia los oráculos, porque cuando Pablo explica la doctrina de la segunda venida de Cristo, los tesalonicenses con mucha facilidad se inclinan a esperar señales, a esperar poder discernir entre los tiempos, las sazones, así como los tenían acostumbrados en su sociedad, ¿no? Y entonces esto dio origen a que dentro de la primera carta que les escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, tiene que hacer una corrección de no dejarse llevar por estas interpretaciones acerca de los tiempos y de las sazones. Dice el capítulo 5 a partir del versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Era algo que ya había enseñado el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica y no tenía necesidad de volver a retomar nuevamente la doctrina acerca del regreso por segunda ocasión del Señor Jesucristo y de las cosas que habría de haber en aquel entorno previo a su regreso. Y agrega, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pablo está simplemente haciendo una rectificación, un tratar de afianzar y recordarles, a ver, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, súbitamente. Y que no es esperado, que nadie lo esperaba o que no habría de ser algo que la gente en términos generales, en términos mundiales, esté prevenida, sino por el contrario, está confiada, está segura de sí misma y por lo tanto el tema del regreso de Jesús es una doctrina y una enseñanza de los cristianos ahí como guardada, como ajena, y solamente hay que festejar la Navidad, ¿no? Los días donde hay que gastar dinero, etcétera, etcétera. Y la doctrina acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo se queda como en un lugar aislado o demasiado exagerado en cuestión de la vida o
entorno, el contexto en lo que mucha gente se enfrasca en tratar de diferenciar señales, en qué momento estamos, en qué lugar estamos, en qué etapa estamos. Y bueno, hay un montonal de videos que tienen que ver con todo el ruido que se puede generar alrededor del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo les dice, acuérdate que tú sabes bien, que lo que es una verdad más allá de las interpretaciones, porque inclusive algunos ya habían dejado de trabajar en Tesalónica para dedicarse a el Señor, porque ya no tardaba en venir. Es decir, algunos andaban desordenadamente, le llama el apóstol Pablo, porque habían dejado de trabajar con tal de dedicarse al Señor, entre comillas, porque ya no tardaba, las señales estaban presentes, ya era evidente el regreso de Jesús. Y hoy vemos un entorno muy semejante. De hecho, los próximos años va a haber muchísimo más de lo que hemos vivido quizás a raíz de la pandemia a la fecha, de una explosión de gente que prevé, que trata de indagar, que trata de, a través de números, a través de distintos tipos de métodos, que no sabemos de dónde lo sacan, tratar de discernir los tiempos y las ocasiones. Y Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque lo que tienes que recordar con toda claridad es que vendrá el Señor súbitamente. No va a ser un evento esperado por la gente. Sí va a ser muy notorio, como lo vamos a leer, pero no es algo que la gente pueda estar esperando. De hecho, los propios creyentes nos vamos a encontrar reflejados en este adormecimiento acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. No porque no lo deseemos, sino porque en realidad no tenemos idea del momento o la circunstancia en la cual el Señor vaya a hacer su regreso. Sin embargo, Jesús, en su misericordia, sí aborda este tema y pone especial énfasis no tanto en las señales, de que sí habrá señales, las habrá, pero más bien en la actitud de nosotros que tenemos que tener para cuando Él regrese. ¿Sí? Y eso es en lo que quisiera que pusiéramos particular atención. Nos vamos a poner a estudiar lo que dice Mateo 24 y 25, pero no desde la escatología como tal, no desde el estudio de los eventos por venir, que es la escatología, sino más bien de la actitud que Jesús nos pide a cada uno de nosotros tener en ese momento o en esa generación. Dice, vamos al Evangelio de Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24 a partir del versículo número 1. Dice la Escritura, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es importante entender y recordar, los discípulos todavía en este punto no tenían claro el tipo de reino que Jesús estaba trayendo a la tierra. Ellos pensaban en un reino visible, donde el Mesías estaría desde el templo anunciando las verdades de Dios, pero como reconocido por todo el pueblo, como todo el pueblo de manera unánime diciendo, Él es nuestro Mesías, incluyendo la élite religiosa, reconociendo que Él era el Mesías. Así que esta era la idea que tenían los discípulos, y cuando Jesús les dice y les comenta lo que está a punto de decirles, los saca completamente de todo tipo de idea y pensamiento que tenían. Respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? Todos estos edificios que me estás enseñando, toda esta gran edificios ostentosos, todo este oro, porque había muchas piezas del templo bañadas en oro. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas palabras en una persona cuyo centro de vida es el templo, donde está Dios, fue muy, muy ruidoso lo que estaban escuchando. ¿De qué me estás hablando, Señor? ¿Cómo que no va a quedar piedra sobre piedra de la obra, del pacto que Dios hizo con su pueblo a través de que su presencia estaría en el templo de Jerusalén? ¿De qué me estás hablando, Señor?
De tal manera se quedaron patinando en sus pensamientos que después que sale Jesús y se va al Monte de los Olivos, dice el versículo número 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los apóstoles, sus amigos, los discípulos se quedaron impactados por esta noticia. No será como ustedes están pensando. Básicamente es lo que les está diciendo. Lo que ustedes piensan, no será que el Mesías esté desde el templo gobernando a las naciones. No va a ser así. El templo va a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra. Desde luego que esto produjo un gran impacto en quienes jamás esperaban que el templo fuera destruido. Bueno, ni los romanos lo hicieron en ese momento, ¿no? A pesar de que habían regresado y que habían sido después de la deportación y habían regresado, ni los romanos habían destruido el templo, hasta al contrario, le dieron chance al rey Herodes de que pudiera construirlo mucho más suntuoso, ¿no? Así que esta idea del templo siendo destruido no encajaba en ningún tipo de escenario que los discípulos hubieran podido haber previsto. No encajaba, no podía dentro de todo el reino de Dios no existir el templo. No lo tenían dentro de sus mentes. Así que la pregunta que le lanzan a Jesús era algo que les inquietaba mucho, que necesitaban respuestas, ¿sí? Y la pregunta podemos dividirla en 3 tópicos. La primera es, dentro de la misma pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta que va en la pregunta que le hacen es, ¿cuándo serán estas cosas? Y luego el siguiente tópico que aborda la propia pregunta es, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Son 2 palabras en griego diferentes. La palabra parusía, que viene aquí como como de tu venida, de tu regreso, es parusía, es regreso. ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá de tu regreso? Y del fin del siglo es otra palabra en griego. O sea, está preguntando 3 cosas distintas dentro de la misma pregunta. Así que lo que vamos a leer ahorita es la respuesta a estas 3 dudas que surgieron de parte de los apóstoles. Es importante entender que no estaba Mateo escribiendo en tiempo real. Es decir, para que su evangelio fuera escrito pasaron años posteriores a que Jesús es crucificado, resucita y asciende al cielo, que el evangelio es escrito. Es decir, aquí Mateo, cuando está escribiendo, ya ha tenido tiempo de reflexionar de lo que ha estado escuchando, de lo que escuchó con Jesús. Así que lo que plasma es cómo lo entiende ahora, no cómo lo entendió en el momento en que se lo estaban diciendo, sino cómo lo entiende años después de que Jesús ya no está en la tierra. Lo cual nos permite a nosotros poder sumergirnos desde una perspectiva no inmediata, sino más bien pensada y planificada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo en el apóstol Mateo para escribirlo y dejárnoslo para testimonio a cada uno de nosotros. Así que dice la Escritura de la siguiente manera: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera preocupación de Jesús fue el engaño. Es la primera gran advertencia que lanza Cristo, ¿sí? Y los capítulos pueden dividirse en secciones distintas de acuerdo a la respuesta a las 3 preguntas que vienen en esta explicación que Jesús quiere darles. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera preocupación es que no sean engañados. ¿Por qué resulta en una preocupación? Porque Jesús sabe el ambiente que se habrá de originar en torno a su persona después de su partida. Jesús sabe la cantidad de religiones, pensamientos, ideas, interpretaciones, etcétera, 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 que habrían de venir después de que Él partiera. Está consciente Jesús y su primera indicación es que nadie os engañe, ¿sí?
porque vendrán muchos en mi nombre, en el nombre de Jesús. La persona de Jesús es un personaje histórico, es un personaje espiritual y que ha sido motivo de muchísimos debates y de interpretaciones sin fin. Hay un montón de interpretaciones acerca de Cristo, puntos de vista y opiniones. Así que lo primero que a Jesús le preocupa y que al apóstol Mateo le preocupa de escribirnos es aguas con los engaños. Es lo que Jesús nos quiso advertir. Tengan cuidado con los engaños. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y sí, en efecto, el nombre de Jesús se volvió popular, no solo dentro de Palestina durante su época de ministerio, sino posterior a él, durante la época de expansión del cristianismo. El nombre de Jesús se volvió sumamente popular. Así como había los que odiaban el nombre y se burlaban diciendo, ¿cómo crees que tu Mesías o tu Dios pudo haber sido asesinado por un imperio como el romano, ¿no? Había los que definitivamente creían en la muerte y la resurrección de Cristo. Así que a todos aquellos que sí creían, es que Jesús lanza la advertencia, mirad que nadie os engañe. Porque aquellos que no creen, no les interesa ser engañados o no, porque no les interesa el nombre de Jesús. Jesús no es para la gente de afuera alguien que valga la pena escuchar. Así que la advertencia es interna, es para los que sí creemos, para no ser engañados los que sí creemos. ¿Sí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si una persona entra por la puerta y viene con una túnica blanca, cabello medio largo, así medio hippie, de barbita, y dice yo soy el Cristo, todos salimos por la otra puerta, ¿no? Nos bajamos por las otras escaleras. Yo creo que ninguno pensaría, ay, el Mesías regresó. No, tenemos una conciencia bastante clara de que no seríamos engañados por cualquier persona que se diga, yo soy el Cristo. Salimos corriendo. Pero, ¿qué te parece? Tú estás ahí, stalkeando, ¿cómo se dice, no? Viendo videos, y resulta que te aparece un ungido, alguien que le sabe mucho, alguien con mucho conocimiento, con mucha capacidad mucha elocuencia, y que se autodenomina o se presenta como alguien que está ungido por el Espíritu Santo. Ya no salimos corriendo tan fácilmente. Ya nos detenemos ahí a lo mejor a medio escuchar. Ya medio prestamos atención, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está presentando como Cristo. Pero la palabra Cristo es ungido. Entonces no es lo mismo salir corriendo porque llegue una persona vestida de Jesucristo, a que alguien se presente como ungido diciendo cosas acerca de Jesús, enseñando acerca de Jesús. Es muy diferente. ¿Somos susceptibles al engaño? Sí. Así que, porque muchos vendrán en mi nombre, en el nombre de Jesús, diciendo, yo soy el ungido, o yo estoy ungido, y a muchos se engañarán. Y eso pasa muchísimo. Gente que hoy en día todavía sigue vendiendo cosas porque cree que ya es inminente el retorno del Señor Jesucristo y que dejan de trabajar y dejan de hacer sus actividades porque piensan que el momento del Señor Jesús ha llegado. Y quisiera explicar algo interesante que el apóstol Pablo, escribiéndole justamente a la iglesia en Tesalónica, pero ahora en el capítulo 4, nos dice acerca de que nos dediquemos a nuestros asuntos, a nuestros negocios, dice la Escritura. Dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo número 4, versículo 11, desde el 10.
capítulo 4, versículos 10 y 11. Hasta el 12, vamos a leer. Dice, y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Está reconociendo su amabilidad y su testimonio. Dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que te conduzcas, que te esfuerces más y más en lo que estás haciendo bien. Dice, y que procuréis tener tranquilidad. Repito, la iglesia de Tesalónica estaba muy acelerada con el tema del regreso del Señor Jesús, por muchas profecías, oráculos, etcétera, etcétera. Y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Porque, repito, ya era una euforia de querer, no, pues ya viene Jesús, ya viene. Hay que prepararnos para irnos con Él. Y vendían y hacían y dejaban sus negocios tirados, etcétera, etcétera. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, si regresamos al Evangelio de Mateo, mirad que nadie os engañe, tiene sentido porque a la iglesia de Tesalónica ya le estaba pasando. O sea, algunos años después ya le estaba pasando que la euforia por el retorno de Jesús estaba más acentuada en las señales, en la interpretación de las señales, que en ocuparnos en las cosas que Jesús quiere que nos ocupemos. ¿Sí? Entonces, por eso dice la Escritura en Mateo capítulo 24, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A la iglesia de Tesalónica ya le estaba sucediendo. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús mismo está definiendo, no es el fin. Cuando lo oigas, no te aceleres, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aquí lo que nos habla Jesús es que habrá un ambiente de choque entre las naciones, un ambiente socialmente agitado, ¿sí? Y un ambiente anticristiano. Versículo 6, entonces os entregarán a tribulación. Hay que sufran los cristianos. La tribulación es una palabra muy amplia, puede ser desde ser mártir, o sea, de perder la vida por causa de Cristo, al hecho de que te estén señalando, te estén desacreditando, te estén menospreciando, también es parte de la tribulación. Que te estén queriendo obligar a hacer cosas que no son de Dios, es parte de la tribulación. El creyente vive atribulado. Continúa diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjense cómo Jesús sabe que habrá una expansión del evangelio, pero también sabe que habrá una expansión del engaño, de los falsos líderes, etcétera. Habrá una expansión del engaño, pero también sabe que habrá un ambiente que no va a favor de la fe cristiana. Todo esto está sucediendo hoy en día, o sea, porque no nos están matando por ser cristianos, cuando menos de este lado del mar, en otros lugares sí, pero sí somos atribulados, pero además sí somos susceptibles de engaño. Todo está sucediendo en un mismo generación, en un mismo entorno. Continúa diciendo la Escritura. Muchos tropezarán entonces, cosa que sí sucede. Muchos tropiezan hoy en día. Muchos tropezarán entonces. ¿Por qué van a tropezar? Porque o está siendo perseguido o está siendo atribulado, o por el otro lado te vas a topar con un ambiente de amenazas, de muerte, o sujeto al engaño de los falsos ungidos. O sea, hay un ambiente bien desafiante a la fe. Por eso a Jesús le interesa mucho mirar que nadie os engañe. Porque por un lado vas a tener a los falsos cristos, y por el otro lado vas a tener un ambiente hostil a la fe cristiana, que te va a llevar a la tribulación.
Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, va a haber un ambiente muy encrispado dentro de las opiniones, dentro de los puntos de vista teológicos, etcétera. Va a haber un ambiente muy complejo, aún dentro de la propia fe cristiana. ¿Sí? Va a ser un ambiente complicado. Y entonces tienes por un lado a los que están queriendo engañar, por otro lado a los que están queriendo perseguir, a los hostiles a la fe, y por otro lado, dentro de la fe hay choques donde terminan aborreciéndose unos a otros. Un ambiente bastante difícil para ejercitar la piedad. ¿Sí? Por eso lo que vamos a ver hoy a través de la enseñanza es súper importante, porque nos va a ayudar a concentrarnos, a tenernos que concentrar en lo que debemos de estar en un ambiente donde por todos lados hay complicaciones para ejercer la fe cristiana. ¿Sí? Continúa diciendo la palabra de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán. Ya me habló de los falsos cristos. Hay quienes se creen ungidos. Pero no solo hay quienes se creen ungidos, hay quienes se creen profetas. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, es un ambiente espiritual de engaño, por un lado. Es un ambiente hostil a la fe cristiana, por otro lado, y es un ambiente interno difícil de poder sobrellevar. Ese es el ambiente en el cual se desarrollará la generación previa al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Complicado, ¿verdad? Sí necesitamos la ayuda y la gracia del Espíritu Santo para enfocarnos adecuadamente en lo que Jesús nos pide que nos enfoquemos. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Y será más el que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Un cuarto factor, falsos ungidos, falsos profetas, es un ambiente espiritual que genera mucha confusión, un ambiente de maldad aunado a un ambiente hostil a la fe cristiana. Son 4 aspectos que no favorecen de nada el poder caminar en paz y en santidad con Dios. Bastante severa la cosa. Y estamos en un ambiente así, hermanos. Estamos en un ambiente así. Estos 4 aspectos no debemos de dejarlos de lado. A Jesús le preocupaban. ¿Nos deben de preocupar a nosotros? Pues si a él le preocupaba en qué ambiente se iba a desarrollar nuestra fe, cuánto más a nosotros. ¿Sí lo entendemos? Sí es de tomar con seriedad estas cosas. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense cómo dice, no es que va a dejar de decir palabras correctas, es que su amor se va a enfriar. El amor de muchos se enfriará. Ya lo veíamos hace unas semanas, que el amor del cristiano se puede dejar, se puede hacer a un lado por causa de muchos factores. Y al mismo tiempo seguir ejercitándonos en las doctrinas, en las enseñanzas, etcétera, etcétera. Pero si a eso le agregas, esa frialdad en el amor, le agregas falsos ungidos, falsos profetas, un ambiente hostil al cristianismo y un ambiente de un crecimiento exponencial de la maldad, sí es un ambiente complicado para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos ser bien humildes y decir, Señor, sálvame. Señor, guárdame. Porque no es un ambiente sencillo, hermanos. De verdad, no es un ambiente sencillo. Mantenerse, perseverar hasta el final, cuando encontramos este ambiente, es desafiante. A pesar de que no tenemos ahorita una persecución que nos mande a la horca o que nos degollen por causa del Evangelio de Cristo, el ambiente en el que estamos es un ambiente denso. Falsos ungidos, falsos profetas, maldad exponencial por todos lados. No es nada sencillo. Sí lo entendemos, amados. Sí necesitamos aprender mucho, porque Jesús en estos dos capítulos nos enseña en qué debemos de poner nuestra confianza y nuestra atención. ¿Qué cosas son las que debemos de ejercitar para no estar sujetos a estar con todo este ambiente golpeándonos a diestra y siniestra? ¿Sí?
Continúa diciendo la Escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús contesta una de las preguntas: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal veremos del fin del siglo? ¿Sí? Jesús está contestando una parte de esta pregunta. Ahora va a contestar otra pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Porque los judíos, los discípulos en ese momento estaban patinando en torno al templo. Era el tema que estaba en sus mentes. El templo se va a destruir. ¿Cómo se va a destruir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y lo que a continuación nos describe Jesús ya sucedió, hermanos. No es que vaya a suceder, es algo que ya aconteció. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esta parte de Mateo 24 es judía. Está dedicada a responder cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? No quedará piedra sobre piedra. ¿Sí? Esta pregunta está siendo contestada en este momento y ya aconteció. ¿Por qué? Porque en el año 70 del primer siglo el templo fue destruido. Jerusalén fue sitiada por alrededor de 2 años por el emperador Tito. Fue sitiada y acabó con Jerusalén. Al día de hoy sobrevive un muro de aquella ciudad, un muro, que es donde los judíos actualmente van a hacer el famoso muro de los lamentos. Es el único muro que queda de la ciudad, no del templo, de la ciudad de Jerusalén. Y ahí están los judíos todo el tiempo orando el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué sucedió en el año 70? Un sitio que duró 2 años, porque hubo una rebelión, se levantaron los judíos, porque justamente pusieron una esfinge de un águila, el águila imperial romana, dentro del templo de Israel. Es la abominación desoladora dentro del lugar santo, y entonces el pueblo se levanta y expulsa a los romanos. Derriba, saca la abominación desoladora del templo y se reinstaura el sacrificio al Dios de los hebreos. ¿Sí? Cuando llega el Imperio Romano, porque justamente había habido un momento de que no había emperador, cuando llega nuevamente a retomar el Imperio Romano el control de Jerusalén, despedazan la ciudad. No hubo dónde poder vivir dentro de Jerusalén por la destrucción tan terrible que hubo. Y del templo, literalmente, no quedó piedra sobre piedra, porque al incendiar los romanos el templo de Israel, todo el oro se derritió y se fue hacia las ranuras de las piedras que estaban en el piso del templo. Así que los propios soldados desmontaban las piedras bañadas en oro para llevárselas. Es decir, no quedó piedra sobre piedra, porque los soldados romanos veían dorado y decían: aquí saco esta piedra, me la llevo. ¿Sí? Literalmente no quedó piedra sobre piedra. Porque sí, en el templo de Jerusalén había mucho oro, muchas cosas muy valiosas y bañadas en oro. Cuando éstas entraron en contacto con el fuego, se diluyó, se fueron a las ranuras y los soldados dijeron: vámonos a saquear todo el oro que pueda. No quedó piedra sobre piedra. Jerusalén quedó destruida en el año 70 del primer siglo. Desde entonces los judíos fueron nuevamente expulsados hasta apenas el siglo pasado. ¿Sí? Así que Jesús cumplió lo que dijo que habría de suceder. Cuando vean la abominación desoladora
y esto se lo está diciendo a los judíos, cuando vean que Roma, ya desde nuestro presente, podemos voltear hacia atrás, se fue a poner sus ídolos dentro del templo de Israel, y que Jerusalén fue destruida en el año 70, sabemos que esto ya se cumplió. Y entonces era una advertencia para los judíos que vivían en esa época en Jerusalén. Cuando vean esto, judíos, váyanse, porque Israel quedó sitiada durante 2 años. Así que si alguien leyendo esto no entendió que se tenía que ir antes de que quedara sitiada la ciudad de Jerusalén, ya se quedó dentro de la ciudad y seguramente pereció en esa toma de parte del Imperio Romano. Sí. Esta parte de la Escritura ya se cumplió, amados. No es para nosotros, es para los judíos. Hay quienes pueden a lo mejor espiritualizar esto y darle un sentido alegórico, pudiera ser, pero la realidad es que esto está concentrado en el templo, en lo que le habría de suceder al templo de Jerusalén. Y esto ya sucedió. ¿Sí lo entendemos? Así que Jesús sí le contesta cuándo serán estas cosas a sus discípulos. ¿Qué más nos dice la Biblia? Porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. Los ungidos, que se presentan como ungidos, hay que ser bien cuidadosos con lo que escuchamos, bien cautelosos con lo que escuchamos, hermanos, porque a Jesús sí le preocupaba que fuéramos sujetos a estar escuchando mentiras o falsas interpretaciones. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. O sea, van a tener una capacidad de engaño, de hacer señales, de hacer cosas prodigiosas, de tal manera que puede engañar aún a los que sí han creído sinceramente en Dios. ¿Sí? Si fuere posible aún a los escogidos, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, no lo sigas. Oye, es que habla de parte de Jesús, sí, pero en el día de hoy, cualquiera puede confesar o decir públicamente algo acerca de Cristo y no le va a pasar absolutamente nada. En aquella época sí era una cuestión de vida o muerte. Pero hoy, en una influencia en la cual hay falsos profetas, falsos ungidos, la maldad incrementándose exponencialmente, el amor de muchos enfriándose, bueno, estamos susceptibles a muchas cosas que pueden complicar nuestro caminar cristiano. ¿Sí? Continúa diciendo la Biblia. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto ya nos compete. Esto es, ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo, del final del siglo? ¿Sí? Esto sí ya podemos prestarle atención. Va a haber muchos falsos profetas, va a haber muchos ungidos, un ambiente espiritual de mucho engaño, etcétera, etcétera. Esto ya es relativo a el final de los tiempos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, también el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este es un dicho que se decía con frecuencia en el siglo I, que tiene que ver con algo así donde que si hay un animal muerto, o si hay algo muy importante que está sucediendo, hay muchos buitres, ¿no? Que se acercan, que están ahí presentes. Es algo muy semejante. Cuando se habla acerca de profecía hay mucho buitre, hay mucha mala información, hay mucha gente que tergiversa las cosas, hay un ambiente muy difícil de poder discernir qué cosas sí, qué cosas no debo de tomar en cuenta.
yo creo que Dios nos puede hoy guiar a enfocarnos realmente en, más que ver las señales, enfocarnos en trabajar y que nos halle trabajando como Él lo quiere. Sí. Dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán las estrellas del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá eventos astronómicos o en el sol, en la luna. Puede ser sí un eclipse. El eclipse apaga la luz del sol y también el de la luna no se ve, ¿verdad? Porque la luna es la que está poniéndose delante del sol. Sí, puede ser interpretado como un eclipse. No hay que prestar tanta importancia a estos eventos como a prepararnos para recibir a Jesús. Eso es lo que quisiera que más enfocáramos nuestra atención, en lo que Él nos dice que estemos haciendo cuando Él regrese. Por supuesto, habrá señales, habrá eventos astronómicos, como los hubo también cuando Él nació, y que nadie estaba prestando atención, por cierto. Cuando menos no en Jerusalén, fuera de Jerusalén sí. Qué increíble, ¿no? Mejor unos magos de Oriente están prestando atención a un evento astronómico inusual, que entre los judíos no están prestando atención a ningún evento inusual. ¿Sí? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ok, es importante que aquí la señal del Hijo del Hombre en el cielo, no hay un consenso en términos generales de cuál es la señal. Lo que sí es que será en el cielo. Eso sí, será evidente. Y será evidente para todos, no es un rapto secreto, no es algo que vaya a hacer Jesús en lo oculto. No, será evidente en todos lados. ¿Por qué? Porque la consecuencia de esta señal en el cielo es que las naciones se van a entristecer. Las naciones sí van a relacionar, porque ya se habrá predicado el Evangelio en todo el mundo, las naciones sí sabrán relacionar este evento con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Sí va a haber esa capacidad en las naciones de decir, hey, esto tiene que ver con lo que dijo Jesús. ¿Sí? Por eso dice, entonces lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las naciones sí tendrán una conciencia entonces de que Jesús habrá de regresar. Que no lo crean, pues si lo creyeran se prepararían, ¿no? Se entregarían a la obediencia a Dios, pero no lo creen, sí lo saben. La gente lo sabe, es más, las élites que mueven hoy el mundo saben que esto va a acontecer. Las huestes infernales saben que esto va a acontecer. Los únicos que parece que muchas veces vivimos como si no fuera a acontecer somos los creyentes. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque no creemos, porque decimos nuestro Señor tarda en venir. Pero los que preparan todos sus planes saben que va a venir. Es más, quizás hasta estén preparando un escenario semejante para presentar a su anticristo, ¿no? No lo sabemos. Pero de que lo creen, se preparan para creerlo. Hacen búnkeres y cosas por el estilo. O sea, ya ellos están trabajando y sí están preparándose mucho más que nosotros, siendo honestos. Continúa diciendo la Escritura. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos del extremo del cielo hasta el otro. Esto va a suceder como ladrón en la noche. Es decir, no habrá un momento previo donde las naciones van a tener para arrepentirse y no. Ya el Evangelio se dispersó en toda la tierra, ya las personas pueden tener acceso a la Biblia, pueden tener acceso a esta lectura bíblica y pueden prepararse o no prepararse. Sí me doy a entender. Elige no prepararse como ladrón en la noche. Nosotros no estamos en tinieblas. Sí estamos medio adormecidos, pero no estamos en tinieblas. ¿Sí? ¿Por qué medio adormecidos? Porque
la inminencia de Cristo no la vemos como para enfocarnos, como vamos a ver ahorita. Dice la Escritura, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Hoy en día hay interpretaciones de que esto es Israel, etcétera, etcétera. La verdad es que no hay manera directa de poder asociar lo que Jesús está queriendo enseñar globalmente, de eventos globales, a una nación. ¿Sí? Así que seguiremos pensando que es más una evidencia, tomen en cuenta a la higuera, ¿no? Un ejemplo de un árbol. Todo el tiempo tiene hojas la higuera, pero no todo el tiempo está dando frutos. La higuera siempre tiene hojas, no sé si lo sabías. Cuando estuvimos viviendo allá en Coatza, lo que más abundaba eran las higueras, porque tiene unas hojas enormes que dan mucha sombra y para el calor de lugares de puerto es fabulosa, pero no todo el tiempo está dando frutos. Da fruto por época, por ciclo, pero hojas siempre tiene. Así es una higuera. Así que aprendamos de la higuera. Dice, así también vosotros cuando veáis que todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas. ¿Podemos saber que Jesús está cerca? Sí, pero solo hasta ahí podemos concluir. No hay que irnos más allá. No hay que tratarle de poner fecha, hora, día, etcétera. Sabemos que está por venir, porque se juntan muchas de las señales en esta generación. Por eso dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No esa generación iba a ver Israel destruida, Jerusalén y el templo destruidos. Pero las cosas que habrán de suceder en el final de los tiempos no pasarán de una misma generación. Todo esto va a acontecer junto en una misma generación. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Punto. No andes divagando en la mente. Solo Dios sabe el momento y la hora. Él ya lo tiene planeado. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a nosotros? Solamente podemos decir, está cerca. Y ponernos alertas. Eso sí podemos hacer. ¿Sí? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces Jesús dice, voltea y recuerda a Noé. Un hombre que se puso durante 100 años a construir una enorme embarcación, donde todo el mundo lo veía construyendo su barquito, barcote, pero burlándose de él, no creyendo que fuera a llover. ¿Sí? Durante 100 años Noé estuvo trabajando en una embarcación donde no había mar. No había mar. Una embarcación cuando no llovía como hoy conocemos que llueve. Allí, en la época de Noé, la tierra llegaba a su humedad a través del vapor de agua. Era tanta la vegetación, era tan abundante la vegetación que no llovía como hoy conocemos. Por lo tanto, una inundación estaba fuera de su capacidad de entender. Así como hoy en día, yo no creo que Dios mande al infierno a las personas. Sí, las va a mandar al infierno. Creamos nosotros lo que creamos, las va a mandar al infierno si no se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. En aquella época decían, no va a llover, ¿qué estás creyendo eso, Noé? ¿Cuándo ha caído una gota? Nunca. Sí, amanece todo mojado, todas las plantas humedecidas, pero por el vapor que sale de la tierra, no porque llueva. Así que llover no era algo que ellos hubieran visto alguna vez, hasta que empezó a pasar. ¿Sí? Y fue tan repentino, que no les dio tiempo de nada. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, estarán metidos cada uno en sus propias vidas, todos haciendo lo que bien les plazca, hasta que
aparezca la señal en el cielo. Y no va a haber chance de que, ay, apareció con días de antelación. No, porque vendrá como ladrón en la noche, o sea, será algo intempestivo, momentáneo, un abrir y cerrar de ojos, dice Corintios, un abrir y cerrar de ojos. Va a ser algo que solo lo van a poder reconocer la gente, pero no va a poder hacer nada al respecto. Solo va a poder reconocer la llegada de Cristo, pero no va a poder hacer nada al respecto de la llegada de Cristo. No va a haber chance para el arrepentimiento en ese momento, no va a haber chance para creer en ese momento. Ay, perdóname. No va a haber oportunidad ya en ese momento. Será algo que la gente lo va a tomar completamente fuera de su realidad, de lo que han estado viviendo. Así que, como en los días de Noé, se estarán viviendo la vida normal, socialmente aceptable. ¿Tiene algo de malo casarse? ¿Tiene algo de malo comer, beber? No, no tiene nada de malo. Ese es el tema. Por cuanto no tiene nada de malo, no se preparan como pensando que Jesús va a regresar. Pero va a aparecer. Por eso dice, entonces, versículo 40, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Van a estar trabajando. O sea, a lo mejor estamos trabajando, a lo mejor es un domingo, a lo mejor es un sábado. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que uno será tomado y otro será dejado. Estarán en el campo, haciendo su labor cotidiana, todos. Como dice el apóstol Pablo, ahí que leíamos en Tesalonicenses 4, dedícate a tu trabajo. ¿Va a llegar? Sí o sí. Así que ocúpate en las cosas que realmente tienen importancia. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, vela, porque tienes que entender esto. Si el padre de familia supiese la hora en que habrá de venir el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Eso sí tenemos que saberlo. De eso sí tenemos que estar bien seguros, estar velando. Esa sí es nuestra chamba. Tratar de interpretar señales puede ser útil, pero nuestro trabajo realmente es velar, hermanos. Velar, ese sí es nuestro trabajo, velar. Prestar atención a lo que Jesús quiere, no a lo que Jesús nos está dando para que se interprete. No, lo que Jesús realmente quiere. Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y se los está diciendo ahí directamente a los discípulos, nos lo está diciendo a nosotros. No tienes idea en qué momento, no te preocupes por el momento, mejor concéntrate en velar. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo cómo? Velando, preparándose, trabajando en la piedad, porque de eso se tratan las siguientes parábolas, sobre trabajo piadoso, no sobre estar tratando de adivinar o interpretar señales, sino de cuidar el aceite que tenemos, cuidar y poner a trabajar nuestros talentos, hacer las obras de misericordia, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. En esas cosas es donde debemos de estar puestos. Tratar de saber tiempos y sazones no nos toca a nosotros. Nos toca trabajar, velar y trabajar en el reino de los cielos. Que nos agarre sembrando para el reino de los cielos. Que nos agarre haciendo el mayor bien posible. Que si bien en este momento nos encuentre aquí, sirviéndole, amándole, alimentándonos unos a otros. Si viene cuando estás en el trabajo, que te encuentre trabajando. Si estás sirviendo en tu casa, que te encuentres sirviendo en tu casa. Es decir, que te encuentres haciendo lo que es piadoso, lo que está bien, pero que nos encuentre haciendo algo, trabajando para su gloria. Continúa diciendo la Escritura, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le podrá.
Versículo 45, me lo brinqué, perdón. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Aquí por primera vez habla de la prudencia, porque lo habla después también de la prudencia, ¿no? de las vírgenes. Y dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Al cual su Señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo. Aquí se enfoca directamente en la actividad de liderazgo de los apóstoles y de cualquiera que se diga pastor, ¿sí? Que tiene la responsabilidad de poner el alimento en su casa, en casa del Señor. ¿Sí? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero que aquel siervo malo, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Aquí hay dos clases de siervos. Los dos están en la misma casa, pero uno dice, mi Señor tarda en venir. Y el otro está vigilando, está siendo fiel y está poniendo el alimento en la mesa a tiempo. Dice, y comenzaré a golpear a sus consiervos, a empezar a atacar a los que son como él. Sí. Por esa razón es que no tiene ningún caso, ningún sentido estar golpeteando a otros siervos de Dios, a otros predicadores, a otros pastores. No hace sentido, salvo que traiga más visitas a los canales, ¿no? Pero no hace ningún sentido estar golpeando, estar golpeteando, porque eso hace un siervo malo. Golpea a los consiervos. Eso hace un siervo malo. Se pone a golpear. Y no me refiero a golpe de puñetazos, ¿no? Me refiero a estar tratando de denostar, de desacreditar, de menospreciar, etc. Eso hace un siervo malo. En cambio, el siervo que es fiel, aquel siervo que es prudente, se concentra en ¿qué? Servir al Señor, poner el alimento en casa del Señor. Eso es su esfuerzo. Mientras que el otro no. El otro sí está golpeteando. ¿Sí? Dejen de estar viendo canales de golpeteos por morbo. De verdad, es un siervo malo quien esté golpeteando a otro. No tiene ningún caso. No es parte del siervo fiel y prudente. No es parte de la prudencia siquiera. Continúa diciendo la Escritura. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Lo castigará duramente. ¿Y cuál va a ser el castigo del que se dedica a golpetear, que se la vive criticando, que se la vive en hipocresía? Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para quién es el lloro y el crujir de dientes? Para los falsos pastores. Para los golpeadores de sus consiervos. ¿Sí? Para ellos será el lloro y el crujir de dientes. Así termina el capítulo número 24 del Evangelio de Mateo. ¿Sí? Diciéndonos, hay que ser siervos fieles y prudentes. No estar hablando de más, no estar teniendo, no necesitamos, no lo necesitas de verdad. No requieres desacreditar a otros para acreditarte tú. Es inútil, es vano, es absurdo. Dedícate, concéntrate en trabajar por hacer el bien a las personas. No pongas ideas falsas en otros. No hay que estar colocando información que no edifica a nadie. No, eso es injusto para la gente que no tiene ningún problema en escuchar a su pastor en su iglesia. ¿Para qué estás queriendo tratar de atacar a otro? No tiene ningún caso, no hace sentido. Sí. Advierte Jesús, termina esta secuencia de palabras antes de entrar en las parábolas, termina diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque tu labor es poner alimento en la mesa de la gente. Esa es tu labor. Tu labor es atender
a las ovejas, al rebaño, a la grey del Señor. Tu labor no es estar denunciando cosas si no te constan. No, esa no es tu labor. Tu labor es alimentar a las ovejas del Señor Jesús. ¿Sí lo entendemos? Así termina esta primera parte de la enseñanza. Y el capítulo 25 inicia de la siguiente manera. Entonces el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Termina hablando de los siervos. Aquí sí se refiere específicamente liderazgo cristiano, sus siervos, no solamente creyentes en general, sus siervos, no importa en qué lugar del mundo estemos, nuestra labor es ser fieles y prudentes y poner el alimento a su tiempo en casa, y que el Señor nos encuentre haciendo eso, no haciendo denuncias de muchas cosas, que nos encuentre sirviendo a los santos, que así nos encuentre Dios. ¿De acuerdo? Y entonces en el capítulo 25 ya amplía la labor, ya no solo a los siervos, sino a la iglesia. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 10 eran vírgenes, las 10 salieron a recibir al esposo, las 10 se iban a casar. Pero 5, dice aquí el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y si lo relacionamos con lo anterior, la insensatez está relacionada con ¿qué? Mi Señor tarda en venir. La insensatez no es que no sepas Biblia. La insensatez es que no te prepares para la segunda venida de Cristo en las cosas que Jesús quiere que nos preparemos. En velad y orad. ¿Sí me doy a entender? O sea, no es que sepas Biblia. Está bien que sepas Biblia. No es eso, sino la imprudencia de estas 5 vírgenes, si lo entendemos de lo que venimos leyendo, tiene que ver con el mi Señor tarda en venir. La doctrina cristiana del regreso de Jesús tiene que estar presente en nuestras vidas sí o sí. Tiene que ser parte de nuestra creencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a concentrarnos en lo que Dios quiere que estemos trabajando. Sí, habrá que tener los negocios, etcétera, pero nos llama a concentrarnos en lo que Dios sí quiere que estemos concentrados. Así que la prudencia de las vírgenes y la imprudencia está relacionada justamente con el cuándo regresa Jesús. Creer o no creer en que Jesús regresa pronto. No estoy pensando en pecados escandalosos, aunque finalmente la imprudencia, el no creer en la pronta llegada de Jesús, sí me afloja me hace un poquito más amplio el espacio para poder a lo mejor sentarme con borrachos, como dice aquí que le pasó al siervo inútil, ¿no? Al siervo falso. Comenzó a hacer cosas porque su Señor tarda en venir. ¿Y en qué se concentró? Golpear a sus consiervos, sentarse con pecadores, a emborracharse, o sea, no que no les predique, más bien se sentaba a participar de sus maldades. Esa es la imprudencia a la cual se refiere Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, que tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Entonces el reino de los cielos será como las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. El sector de la iglesia que entre en este estado de decir, Señor, tú vienes, y me tengo que hacer responsable de velar, porque vienes, de ser fiel, como dice que es el siervo fiel y prudente, de velar, de cuidar, de poner el alimento, de estar trabajando en la obra de Dios. Si yo abandono eso, soy imprudente. Si me entrego a ello, a vivir de esa manera, entonces soy prudente. El aceite va a estar en mi lámpara, aunque me quede dormida o dormido, porque mi Señor está tardando en venir cuando Él decida venir. Pero estaré trabajando en lo que tengo que estar trabajando.
¿Sí lo alcanzamos a entender? Normalmente, cuando estudiamos la parábola de las 10 vírgenes, no tomamos en cuenta la prudencia a la que se refiere previamente del siervo bueno y del siervo malo. Normalmente tratamos de explicar la prudencia, qué es la prudencia como concepto, sin tomar en cuenta que Jesús nos está definiendo respecto a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sí va a volver y nos tiene que hallar haciendo lo que es correcto hacer, no solamente estar hablando y estar diciendo y estar tornando y estar criticando y estar señalando, etcétera, etcétera. No, eso no es parte de un siervo fiel y prudente. Entonces, las insensatas tomando sus lámparas, la Biblia, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no prestaron atención a que Jesús va a regresar por ellas. Jesús sí va a volver por nosotros, hermanos. Sí va a volver en un abrir y cerrar de ojos. Y no va a haber chance de decir, ay, voy corriendo al arrepentimiento, porque sí me sé la doctrina. No va a haber chance de eso. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Sí, amados, hay un aletargamiento. Hay momentos en los que decimos, ya ven Jesús, porque esto se pone muy feo cada vez. Pero no es cuando nosotros digamos. Y a veces tenemos la tendencia a acostumbrarnos a la maldad, a dormitar. Mis hermanos, concentrémonos en ser fieles y prudentes, en estar trabajando para la obra del Señor, para la gloria de Dios, sin dejar nuestras actividades, como también nos dice el Tesalonicenses, ¿no? Trabaja, está bien, pero no dejes de servir, no dejes de ser un siervo útil y diligente. No hay que dejar una cosa y hacer la otra, no es o una u otra, es las dos, son las dos cosas. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las 10 se despiertan, las 10 se preparan, las 10 salen a recibirse, pero 5 se quedan sin sus lámparas. ¿Las tenían? Sí, no tenían fuego, no tenían ya aceite, se habían consumido. Y esto nos enseña, amados, que cuando estamos trabajando en el reino de Dios, la lámpara está continuamente encendida. Hay continuamente en nuestro corazón abundante Espíritu Santo para poder ayudar y servir a los demás. Se nos van acomodando las cosas para seguir trabajando en Cristo Jesús. Pero cuando nos acomodamos, cuando nos echamos, cuando decimos después, entonces, ¿cuándo es tu después? Para el Señor, ¿cuándo es tu después? ¿Cuándo es el momento que consideras oportuno para servirle? ¿En qué momento consideras que ya tiene las calificaciones necesarias para poder hacer un bien? ¿Hasta que tengas los bolsillos llenos? A mí me ha tocado escuchar a personas decirme, es que hasta que puedas tener tu dinero, entonces puedes hacer el bien. ¿Por qué? Hago el bien que me viene a la mano a hacer, no el que la gente quiera que yo haga. Amados, necesitamos aprender que parte de ser prudente tiene que ver con el qué estamos haciendo en Dios. ¿Dónde está nuestra salvación trabajando? Porque si somos salvos, nuestra salvación no fue nomás para decir, ya, estás de otro lado. Es para ser útil. ¿En qué estás usando el don de la salvación? Sí me doy a entender, amados. ¿En dónde lo estás usando? ¿Qué estás haciendo? La prudencia de las 10 vírgenes que sí llevaban aceite son como aquel siervo que sí está trabajando en el reino. Continúa diciendo la Escritura. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Hay mucha gente que quiere sumarse a las cosas que Dios quiere hacer o que les invitó a hacer desde un principio y habían dicho no. Y ya después se quieren sumar. Y cuando se les dice no, se molestan. Ay, me mandas a comprar. Pues sí, hay un trabajo de por medio en lo que la prudencia de las vírgenes está haciendo, en lo que la iglesia está haciendo. Continúa, entonces aquellas vírgenes, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y el esposo vino y se casó con las que tenían que estar listas. Dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La preparación, amados, es estar vigilantes, velad, es estar sirviendo, que nuestra salvación valga la pena para Dios, no porque no seamos salvos y queramos entrar, no, sino porque Dios nos ha concedido un precioso don en la salvación que necesita y requiere que sea puesto a trabajar. ¿Sí? La prudencia está relacionada dentro de la fe cristiana con el servicio a los demás. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Con lo que estoy trabajando, con lo que Dios me ha dado. Ya no nos da tiempo de continuar con las otras parábolas, pero lo vemos la próxima semana. Sí quisiera que nos quedáramos con la comprensión de decir, las señales que vemos no es lo más importante en lo que Jesús quiere enseñarles a los discípulos. Lo que realmente quiere enseñarles es a prepararse para ese momento. Prepararse para ese momento. Y es lo que Dios quiere enseñarte a ti y a mí. Prepárate. ¿Cómo me preparo, Señor? ¿Me pongo ropa, me pongo calcetines y estoy listo para salir corriendo? ¿O eso nada más cuando es la alerta sísmica, no? No, aquí es prepararse todo el tiempo. Todo el tiempo es estar listos para cuando Él venga. Que me halle haciendo lo correcto, lo santo, lo justo, lo bueno. Que me halle sirviendo a mis hermanos. Que me halle atendiendo las necesidades de los demás. Que me halle haciendo el bien. Aunque sea muy pequeño desde nuestro punto de vista. Que me halle haciendo el bien. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios. Qué bueno que nos decimos cristianos. Qué bueno que podemos leer la Biblia y contemplar las señales. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestra salvación, amado? ¿Te estás preparando? Porque aquí la manera en la que Jesús nos enseña a prepararnos es trabajando. No sabiendo más Biblia, no. Haciendo el bien que viene a nuestro hermano a hacer. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo le rodea y aún adentro está. Que el enemigo le rodea y aún adentro está. Sí, amado, las cosas no se van a mejorar. Habrá falsos ungidos que nos estén diciendo de todas las maneras posibles, sígueme. Habrá falsos profetas. La maldad se va a incrementar. El amor se va a enfriar. Sí, así va a suceder. Pero hay que perseverar. Con la gracia que Jesús nos brinda, hay que hacer todo el bien que venga a nuestra mano a hacer. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal,
que el enemigo le rodea y aún adentro está, que el enemigo le rodea y aún adentro está. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesaria la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesaria la santidad. Gracias, Jesús. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesaria la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesaria la santidad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesaria la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesaria la santidad. Gracias, Jesús. Cuánta misericordia y bondad nos muestras, amado Rey. Porque quieres que nos preparemos, Señor. Quieres que seamos fieles y prudentes. Gracias, Jesús. Porque las señales son para prepararnos, no para tratar de dilucidar en dónde estamos en el tiempo, sino para que seamos prudentes. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesaria la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesaria la santidad.